Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición es poder estar con ustedes nuevamente en su programa Mi alma tiene sed de Dios. Les saluda su hermano Edmundo Galvez, agradeciéndole al Señor la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, y esperamos que pues hoy podamos nuevamente disfrutar de la palabra, ser bendecidos por ella y edificados, ¿verdad? Es importante que conozcamos más de la palabra, que día con día pues nos acerquemos al Señor a través de su palabra y pues escuchemos lo que Dios quiere de nosotros, ya sea porque nos oriente, ya sea porque aprendamos algo nuevo, pero lo importante es que vayamos conociendo cada día más y más del Señor. Vamos a seguir las lecturas en la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a estar leyendo un pasaje en el capítulo 14, pero quisiera que antes de iniciar me acompañara a orar. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu bondad, por tu misericordia, por este día que termina, y por esta semana, Señor, que ya está concluyendo. Te damos gracias porque siempre has estado con nosotros. Tú no nos dejas, no nos desamparas, Señor, y en medio de cualquier necesidad, tú siempre te haces presente. Gracias, Señor, porque hemos conocido de tu amor y de tu misericordia. Hemos aprendido también de tu amor y de tu misericordia a través de la palabra. Y queremos que en esta noche tú nos hables algo más que quieres que nosotros conozcamos, para que podamos, Señor, fortalecernos en esta palabra preciosa que tú nos has dejado, que aprendamos de ella, y que cuando tengamos necesidad en nuestros corazones, de cualquier necesidad, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga la palabra y nos diga, nos muestre qué es lo que tú esperas, qué es lo que tú quieres, cuáles son los propósitos que tú tienes para nuestra vida, Señor. Y sabemos que en la palabra encontraremos la respuesta, y tu Espíritu Santo, como tú lo dijiste, Él nos va a guiar a toda la verdad que nuestra vida necesita. Padre, esta noche quiero también suplicarte por la vida de mis hermanos y hermanas que están pasando por necesidades. Te suplicamos, Señor, tú conoces cada una de nuestras necesidades, Señor, y aquellos por quienes clamamos, por nuestra familia, por nuestros hermanos, amigos, que sabemos que también necesitan de ti. Te suplicamos, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando por una enfermedad, que tú, Señor, les visites, que tú pongas tu mano poderosa, Señor, sobre sus vidas y sanes toda necesidad, toda enfermedad. Tú tienes el poder y la autoridad, Señor, para sanar los cuerpos. También ponemos las necesidades económicas, familiares, personales, Señor. Si tenemos algún problema en nuestra alma, Señor, habla a nuestras vidas y ministra, Señor, nuestros corazones, para que podamos seguir adelante y que cada día también podamos experimentarte como ese Dios poderoso, ese Dios misericordioso y ese Dios que provee a toda necesidad que pueda haber en nuestra vida, porque solo tú lo puedes hacer, Señor. No son suficientes nuestras fuerzas, necesitamos de ti, Señor, para que toda la buena obra se haga en nuestra vida, y que lo que tú has iniciado en nuestra vida, Señor, sea completado conforme a tu misericordia. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, porque podemos estar seguros
que tú escuchas nuestra oración y que tú respondes, Señor. Lo creemos y estamos esperando en ti, Señor, esa respuesta. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, quisiera que me acompañara usted, como le decía, a la escritura en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Vamos a estar leyendo algunos versos del capítulo 14, del capítulo 20 en adelante. Dice la palabra: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extranjera, sea esto por 2 o lo más 3, por turno, y uno interprete. Y si hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean edificados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Mire qué interesante, acá se hablan de los dones del Espíritu, específicamente el don de lenguas, el don de profecía, el don de interpretación, el don de revelación. Y pues es importante que todos estos dones se manifiesten, porque como bien lo dice la palabra en la porción que leímos, pues tienen un propósito, y ese propósito definitivamente es la edificación, tanto de la iglesia como de aquellos que no pertenecen a la iglesia, quizás invitados, personas que han asistido algunas veces a la iglesia, pero que aún no le han entregado su corazón al Señor. Mire, es importante que las profecías se manifiesten, porque ahí el corazón de ellos puede ser tocado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en nuestra iglesia a la hora de profetizar, a la hora de las lenguas y de la interpretación, que el Señor le está hablando a alguien?
¿verdad? Que le entregue su corazón, que le dice que Él lo ha llevado a la iglesia para hablarle, para revelarse a su vida. Y eso es justamente lo que esto está indicando. Por supuesto, también las profecías y las revelaciones que Dios habla en la congregación, pues son para la iglesia. Pues también la profecía es para edificar a la iglesia. Pero me parece interesante el hecho que dice cuando que las lenguas no son para la congregación, sino que las lenguas son para los incrédulos, para aquellos que han llegado y escuchan. Y bueno, quiero entender, puedo estar equivocado, pero que es porque, como dice ahí, van a escuchar lenguas y van a estar incrédulos diciendo, bueno, estos están locos, ¿verdad? Y bueno, esto es para que sean impactados, ¿verdad? Con las manifestaciones del Espíritu en las lenguas. Definitivamente, ¿verdad? Porque esto es locura. El Señor habla a quien Él quiere hablar, el Señor toca los corazones que Él quiere tocar, a sus escogidos, así como usted y yo algún día llegamos a la iglesia o recibimos el mensaje que no queríamos escuchar, ¿verdad? No estábamos buscando al Señor, pero Él se reveló a nosotros de muchas maneras. ¿Cuántas veces en la iglesia no escuchamos, ya sea en una profecía o en un mensaje, la palabra de Dios que sentíamos que hablaba a nuestro corazón, ¿verdad? Pero las lenguas que son lenguas espirituales, ¿verdad? Que el hombre no entiende, pues es para que haya un cierto impacto, una cierta confusión en el hombre. Y estos están locos, ¿verdad? Pero al final, cuando la profecía se da, pues algunas veces ellos van a escuchar esa palabra y será el Espíritu Santo el que les hable a su corazón, el que les revele que esa palabra es para ellos. Pero como dice acá, la profecía y la revelación es principalmente para la iglesia, para edificación de la iglesia. Pero también ahí van a ser tocados los corazones de aquellos que no conocen al Señor, porque es impresionante. Usted y yo habremos escuchado en alguna oportunidad una palabra de profecía que sabemos que es para nosotros, que está diciéndonos justamente la situación por la que estamos pasando, nos está dando una respuesta que le hemos estado pidiendo al Señor, y algo que nosotros decimos, bueno, definitivamente el profeta, la profetisa que está hablando no conoce mi vida, ni conoce la intimidad que yo tengo con el Señor para estarme dando una respuesta a mi necesidad. Y entendemos, porque creemos que las profecías vienen del Señor, que es Dios el que nos está hablando. Otra cosa que me parece a mí muy interesante es el hecho que dice, bueno, que la iglesia escuche y juzgue, que discierna la palabra que se está dando. Pues en la misma palabra dice que uno tiene que escuchar la palabra, las prédicas, las profecías, y tiene que juzgarlas, ¿verdad? No juzgar el vaso. Eso lo dejamos para que el Señor lo haga, porque nosotros no somos quienes para juzgar. Pero sí tenemos que juzgar lo que estamos escuchando, cotejarlo con la palabra, ¿verdad? Compararlo con la palabra, ver si esa profecía cuadra en lo que la palabra nos enseña, nos dice, ¿verdad? Por supuesto que el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a decir si realmente esa palabra es de parte de Dios para nosotros, ¿verdad?
y no podemos, porque no sea para nosotros, juzgarla y decir, no, eso no es de Dios porque a mí no me está diciendo nada, porque posiblemente esa palabra sea para otro hermano o para otra persona que llegó a la iglesia y que el Señor le ha querido hablar. Lo importante es que nosotros sepamos si la palabra que estamos escuchando no choca con lo que está escrito, pues no se sale del marco de la palabra, ¿verdad? Y está usando otros términos que definitivamente no son los que Dios quiere que sean parte de nuestra vida, que nos estén guiando para un camino equivocado, como también podría ser cuando hablamos de juzgar la palabra y las profecías, pues que nos estén llevando a doctrinas falsas, ¿verdad? Que a través de una profecía nos quieran dar una directriz, una manera de ser o de pensar que no va con el Señor, que no está en la palabra. Por eso, pues es importante que hayan profecías, que haya don de lenguas e interpretación, que haya revelación de parte de Dios en la congregación a través de la manifestación de los dones, porque ahí nos edificamos, porque ahí el Señor pues toca vidas para salvación, pero es delicado el tema si nosotros solo escuchamos y decimos amén, amén, ¿verdad? Porque en algún momento puede ser que esa palabra pues no sea para la iglesia, pues no venga de parte de Dios para la iglesia, para que el Señor hable a alguno de la congregación. Es delicado siempre cuando escuchamos las profecías que como le dijera, que la analicemos, ¿verdad? Regularmente vamos a darnos cuenta que la palabra viene de parte de Dios, porque hay personas que el Señor usa y que pues son las que habitualmente dan la palabra a la hora de los dones, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que en algún momento no sea algo que quizás como lo dice también la porción que leíamos, pues si alguien no tiene revelación, ¿verdad? Como dice aquí, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero. Y si eso es algo que no está, en el verso 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, si usted tiene algo, pero no es de parte de Dios, ¿verdad? Pero el Señor le inquieta algo y usted sabe que no es para darlo a la congregación, es porque quizás el Señor le está hablando algo en lo personal, ¿verdad? Y usted lo tiene que guardar para usted mismo y recibirlo y analizarlo, ¿verdad? Si Dios me está hablando en este sentido, quizás por la palabra que usted escuchó, la prédica, el Señor puso algo en su corazón que tocó su vida, pero no necesariamente todo lo que viene a nuestra vida es para que lo estemos dando como profetización, como profecía, ¿verdad? Porque no es una profecía, es Dios que nos está hablando a nosotros. Ahora, cuando hay don, cuando hay voz de profeta, hablémoslo, ¿verdad? Pero por eso es que tenemos que analizar siempre de parte de Dios. No quiere decir que siempre esté usted juzgando a las personas, porque podemos cometer el error, como le decía yo, tenemos que juzgar la profecía y no al vaso que está profetizando. Porque no hemos sido llamados a eso. Entonces, es necesario que usted analice lo que está escuchando.
pero ¿en base a qué? ¿Verdad? ¿En base a qué va a estar usted analizando eso? Si no tenemos una base en la palabra, si no tenemos una base por la relación que tenemos con Dios y con el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a juzgar algo que no conocemos? Algo de lo cual no tenemos una base para decir esto sí o esto no. ¿A dónde lo quiero llevar con eso? La importancia, mi hermano, de que nosotros conozcamos la palabra. Porque si vamos a juzgar contra la palabra lo que escuchamos en la congregación, pues tenemos que conocer bien la palabra, porque si no, vamos a estar juzgando mal. Porque también nosotros nos podemos equivocar al juzgar, mi hermano. Tal vez la persona que está profetizando no es de nuestro agrado, ¿verdad? Y entonces, pues tendemos a decir, no, ¿qué puede estar diciendo que venga de parte de Dios, ¿verdad? Y nos vamos a equivocar, vamos a dejar pasar una bendición que Dios nos quiere dar, porque tenemos algo contra la persona que está hablando, o no sabemos realmente si eso está basado en la palabra, porque no conocemos la palabra. Entonces, mi hermano, estudiemos la palabra. Por supuesto que el Espíritu Santo que está en todos nosotros nos va a llevar a la verdad, ¿verdad? Si usted, con esto no quiero decirle que usted tiene que ser maestro de la palabra, porque no lo somos, ¿verdad? Hay pocas personas, bueno, tal vez no sean pocas, o serán muchas, o serán pocas, no sé, en la congregación, pero sí hay personas que son entendidos en la palabra, ¿verdad? Que la conocen muy bien y que le hablan a uno de la palabra y lo edifican, ¿verdad? Gente estudiosa de la palabra, y eso es bueno. Tal vez nosotros no somos tan estudiosos, pero lo importante es que sí estemos buscando el conocer más y más de la palabra cada día, ¿verdad? Así que con todo esto que le estoy diciendo, no quiero decirle, mire, usted mejor no se meta porque no conoce la palabra. No, si no conoce mucho de la palabra, métase a conocerla, estudie la palabra, lea la palabra, ¿verdad? Aquí en Iglesia Lim Central estamos siguiendo una guía de lectura, y es bueno que lo hagamos, ¿verdad? Por llevar una guía, por decir, bueno, ahora acabamos de leer las cartas a los Corintios, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, yo ya terminé esa lectura, ahora estamos estudiando el libro de Hebreos. Pues bueno, estudiemos Hebreos, ¿verdad? Leamos y vayamos con la lectura que nos están pidiendo en la congregación. Específicamente le estoy hablando aquí en el IM Central. Pues no porque sea una obligación, o porque eso es lo que tenemos que hacer necesariamente, porque es solo dejar guiarnos por un sentir de parte de Dios que nos lleva a que aprendamos de la palabra, ¿verdad? Es una manera de inquietarnos a nosotros en la lectura de la palabra. Acá es una inquietud que tuvo nuestro pastor, y pues nos está siendo de bendición, porque a veces nosotros decimos, voy a leer la palabra y la voy a leer en orden, de Génesis hasta el Apocalipsis, y eso pues está bien también, ¿verdad? Pero nos perdemos en la lectura, en el sentido de que dejamos de hacerlo. Pero si decimos, bueno, yo voy a seguir la lectura de acuerdo a lo que estamos haciendo en la iglesia, pero hay una cierta inquietud, una cierta responsabilidad que estamos teniendo en decir, bueno, yo voy con la palabra, ¿verdad? Con la lectura. Y es interesante, y como le digo, siempre es una bendición leer uno la palabra y conocerla, y sobre todo darnos cuenta que Dios nos habla muchas veces en lo que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, pues es como un paréntesis, ¿verdad? Hablando acerca de la necesidad, de la importancia de conocer la palabra.
porque contra eso vamos nosotros a ver si lo que estamos escuchando realmente viene de parte de Dios. Y cuando estamos buscando de Dios, cuando nos estamos metiendo con el Señor en el estudio de la palabra, en oración, pues el Espíritu Santo se mueve más en nuestra vida. Si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con el Dios trino que nosotros tenemos, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a dar libertad al Espíritu Santo que se mueva, que nos hable. Y usted se va a dar cuenta cómo es que el Espíritu habla. No nos habla al oído, no es que todo el tiempo vaya a estar viniendo alguien a decirnos, mira, el Señor me dice para ti tal y tal cosa. No, eso puede suceder, puede pasar. Pero realmente cuando hay comunión con Dios, nosotros nos damos cuenta que Dios nos está hablando todo el tiempo, por la palabra, por el Espíritu, y nosotros lo sabemos, lo entendemos, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar a Dios para que Él sea el que nos guíe y nos guarde, ¿verdad? Y que cuando escuchamos una palabra de parte de Dios en la iglesia, pues estemos seguros que es el Señor hablando. Y como le decía, bueno, si escuchamos una profecía y decimos, pues eso no tiene nada que ver conmigo en este momento, pues, pero seguramente le está hablando a alguien más, pues ahí lo vamos a tener, y escuchemos y guardémoslo en nuestro corazón, ¿verdad? Porque Dios es el que habla en su momento, y dice la palabra en Hebreos, ¿verdad?, que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, si en este momento la palabra que escuchamos no es para nuestra vida, pues quizás más adelante sí nos va a servir lo que hemos recibido de parte de Dios. Porque así es, la palabra no se queda vacía, dice, cumple con el propósito con el que el Señor le envió. Y tal vez esa palabra es para el día siguiente o para la semana siguiente, pero Dios la puso en nuestro corazón para que esté ahí para el momento en que la necesitamos. Así que miren la importancia de las profecías. Lo otro es que pues en el verso 26 dice, bueno, hermanos, ¿qué hay pues, hermanos? Dice, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué quiere decir esto? Pues es como una exhortación, ¿verdad? Que nos dice, bueno, que hay, tiene que haber en las reuniones, no necesariamente las reuniones en la iglesia, cuando nos reunimos en las casas, en los discipulados, pues tienen que manifestarse los dones, mi hermano. Si los dones no son únicamente para los días de servicio, los dones son para que todo el tiempo se estén moviendo, para que, si bien estos dones son para edificación de nuestras vidas, para edificación del cuerpo de Cristo, mi hermano, tienen que estarse manifestando en todo momento. Y como dice aquí, bueno, ¿qué hay, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene algo. Eso dice que el Señor quiere que los dones se muevan en cada uno de nosotros, mi hermano. No dejarle esa responsabilidad. No, el hermano es el que siempre da profecía en la iglesia, entonces las profecías son su responsabilidad, ¿verdad? Hay un hermano ahí que es el que predica, ¿verdad? Que el maestro que nos enseña la palabra en los discipulados, el hermano que toma la dirección en las reuniones que tenemos, en los diferentes grupos en los que nos reunimos, ¿verdad? Entonces el tener palabra, el tener revelación es responsabilidad de él. No, mi hermano, no es así, ¿verdad? Claro, hay quienes están encargados de ciertas actividades. Tiene que haber un maestro en el discipulado, por supuesto. Tiene que haber pastores, hermanos que el Señor usa para
para predicar en los servicios, ¿verdad? No se trata de que alguien se para y dice, ¿sabe qué? El tercero de esta fila, él que venga y que nos predique ahora. Porque no, tiene que, primero, aquí en lo que leímos dice que tiene que haber un orden en la iglesia, un orden para profetizar, dice 2 o 3 que hablen, y cada uno en su momento, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene que ser una entidad de orden, ¿verdad? En la iglesia tenemos que tener orden, tanto en nuestros servicios generales como en las actividades que tenemos en casas o en los lugares donde nos reunamos. Siempre vamos a llevar un orden, alguien está encargado, él es el que da la palabra, pero eso no quiere decir que usted no pueda, digamos, si es en un discipulado, aportar algo. Decir, mire mi hermano, fíjese que con lo que vamos estudiando en estos días, el Señor me estaba mostrando esto y esto, y usted dé una revelación que Dios le puso a usted, ¿verdad? Y por supuesto, cuando nos reunamos, aunque no siempre es para que se estén dando profecías en las reuniones fuera de la iglesia, ¿verdad? Pero muchas veces sí se da. Tenemos tiempo de alabanza, tenemos tiempo de adoración, y pues en algunas veces que es frecuente, pues no es que eso esté fuera de lugar, es frecuente que alguien tenga una palabra de profecía. Pero ¿por qué no nosotros, mi hermano? ¿Por qué no somos nosotros los que en la próxima reunión podamos tener una palabra de profecía? ¿Y eso cómo se da, mi hermano? Pues buscando de Dios, dejándonos usar, estar dispuestos en nuestro corazón a ser instrumentos de parte de Dios, buscar el servir, buscar el compartir la palabra, y en algún momento el Señor le va a poner a usted el dar esa palabra que ha venido a su corazón, pues una profecía, una interpretación, una revelación, ¿verdad? Eso también se da en las actividades en las que nos reunimos, ¿verdad? Ahí dice que hay cuando os reunís, ¿verdad? Que haya alguien que tenga algo que dar, pero dice, pero todo para edificación, cierra el verso ¿verdad? No se trata de decir, es que estos hermanos se están portando mal, ¿verdad? O es que a mí no me gusta cómo se desarrolla el discipulado aquí en esta casa, ¿verdad? Toman mucho tiempo para la alabanza, cuando deberíamos aprovecharlo en la enseñanza, o las enseñanzas son muy largas, cualquier cosa que usted pudiera tener ahí que no le pareciera, ¿verdad? Y entonces dice, yo les voy a decir a estos hermanos, y hermanos, el Señor quiere, y usted va a venir a regañar a los hermanos porque no le gusta a usted cómo se desarrolla el discipulado, por darle un ejemplo. Y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y esto en qué edifica? Realmente si yo estoy molesto por una situación, o porque este día no me fue muy bien en el trabajo o en mis actividades, y vengo bravo, ¿verdad? Y me vengo a desquitar con los hermanos acá, eso no está bien, porque eso no edifica. Entonces, si algo vamos a hacer que no sea para edificación, mejor quedémonos quietos y callados, ¿verdad? Porque no es bueno ser imprudente uno, porque, mi hermano, lo delicado es que cuando estamos en una reunión con nuestros hermanos, ¿verdad? Todos vamos con un deseo en el corazón, o por lo menos así debería de ser de parte de todos, con un deseo en nuestro corazón de recibir algo de Dios, de ir a buscar de Dios. Y si alguien viene y torpemente habla, como le decía yo, por razones personales, o porque cree
porque tiene que hablar, porque hay que hacerlo, sin dirección de parte de Dios, mi hermano, lo delicado es que podemos confundir a alguien. Ya no digamos si alguien llegó de invitado, como muchas veces sucede, ¿verdad? No solo con que nosotros querramos hablar y decir, mire mi hermano, al Señor no le gusta esto, porque y sea una apreciación personal, ¿verdad? Sino que muchas veces con nuestras actitudes, ¿verdad? Que estamos molestos y somos groseros al hablar con alguien, o no nos sujetamos al orden que lleva la actividad, y bueno, puede que llegue algún invitado, ¿verdad? Que alguien al fin convenció a alguien que llegara a la actividad del discipulado, o una actividad de matrimonios, o la actividad que sea, ¿verdad? Tantas reuniones que hay en nuestras iglesias, las damas, en fin, y ese invitado viene y mira a alguien ahí que está siendo grosero, que es pesado, que contesta mal, y dice, ay no, yo para estar en estas reuniones mejor me quedo en mi casa, o por estar oyendo bravatas y palabras groseras, mejor me voy a reunir con mis amigos, que al fin de cuentas sabemos que las cosas son así, ¿verdad? Y aquí en la iglesia, o en estas reuniones de hermanitos, ¿verdad? Donde uno quisiera ver algo diferente, no se diferencia de los demás, ¿verdad? Entonces yo no vuelvo a venir a una actividad de estas. Podemos lastimar a alguien y ser de tropiezo con una mala actitud de parte nuestra. Entonces es delicado, mi hermano. Por eso es importante lo que escuchamos, lo que leímos hoy, ¿verdad? Lo que hemos estudiado, que pues las profecías tienen que darse en orden, tienen que venir de parte de Dios, y que todos debemos de estar dispuestos a ser usados en dones, ¿verdad? Para edificación, para bendición de los demás, ¿verdad? Y de esa manera pues nos vamos a poder acercar a alguien. No todo tiene que ser una revelación o una profecía, puede que sea una palabra sencilla de parte de Dios que el Señor nos haya hablado para decirle a alguien que nosotros sabemos quizás que está pasando por un mal momento, y si nosotros nos dejamos usar de parte de Dios, pues como le digo, no tome con que tiene que ser una profecía o tiene que ser una revelación de parte de Dios para dársela a este hermano, para que lo sacude, para que Dios lo toque, sino que puede ser una palabra, algo que el Señor puso en su corazón, mi hermano, y le pueda llevar una palabra de edificación a ese hermano o a esa persona, ¿verdad? Y decirle, mira, sé que estás pasando por un momento difícil, pero recordate que el Señor siempre está con nosotros, y en fin, usted le puede dar algo que usted ha aprendido en la palabra, una experiencia que Dios le ha dado a usted en su caminar con el Señor, y llegar y bendecir a otro con una palabra, con un consejo, ¿verdad? Con una palabra de consuelo, de fortaleza, o con una instrucción, ¿verdad? Decirle, mira mi hermano, yo veo que estás pasando por esta situación, y yo te aconsejaría que pues, y usted le dirá lo que el Señor ha puesto, ¿verdad? Pero estando seguro que eso viene de parte de Dios para esa persona. Entonces, nosotros tenemos, mi hermano, la obligación, diría yo, como hijos de Dios, de bendecir a otros. Ya hemos hablado en el pasado, ¿verdad?, de que como miembros del cuerpo tenemos que trabajar para bendecir a los demás. Pues también en este aspecto, mi hermano, de los dones, tenemos que dejar que el Señor nos use en los dones para edificación de la iglesia, y para edificación de los miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En lo personal, pues en lo particular, no necesariamente ir
y dar una profecía en la congregación o en el discipulado para que todo el mundo que escucha se edifique, sino que a veces tenemos que ir en lo particular con una persona, pero con una palabra de Dios, mi hermano, para decirle, mira, esto y esto es lo que tú necesitas o es lo que Dios quiere de ti. En fin, el Señor lo va a usar y usted sabrá, mi hermano, cuando tiene algo de parte de Dios para alguien. Pero esto que nos habla de disposición, mi hermano, de meternos con el Señor, y no solo para conocer, no solo para edificarnos, no solo para tener esa comunión con el Señor para que el Espíritu nos guíe a nosotros o a nuestra familia, sino para que el Señor nos use, mi hermano, ¿verdad? Usted y yo tenemos que ser de bendición para los demás. Y el Señor que conoce, como dice en los evangelios, el Señor que conoce de lo que nosotros tenemos necesidad, Él se va a encargar de suplir nuestra necesidad, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, bueno, ¿cómo le voy a dar un consejo a este hermano para que salga adelante cuando yo tengo tantos problemas en mi vida? Van a decir, ¿y este de dónde me viene a aconsejar si él está peor que yo? No se trata de eso, mi hermano. Si usted tiene algo de parte de Dios para alguien, délo. Délo con toda libertad. No se sienta usted que no es capaz de tener algo de parte de Dios porque Dios lo quiere usar. Todo es cuestión de disposición, mi hermano. Y no se trata de que yo voy a, como muchas veces pensamos, ¿verdad? Que voy a hacer las cosas, pero hasta que yo esté bien. Hasta que yo esté realmente, hasta que yo me considere un maestro de la palabra, voy a poder compartir, ¿verdad? Hasta que yo realmente esté recibiendo revelaciones de parte de Dios, voy a poder dar un consejo o una palabra para alguien. No, mi hermano, no se trata de eso. Claro está que tenemos que estar a cuentas con el Señor, ¿verdad? Pero lo importante es que usted considere el dejarse usar por el Señor en los dones, ¿verdad? Porque el Señor lo quiere usar. Así como me quiere usar a mí, lo quiere usar a usted. Y es bendición para nosotros también, mi hermano, ser instrumentos de parte de Dios. Porque el Señor no se queda con nada. Él dice que Él no deja a nadie sin que aún un vaso de agua, dice, que nosotros le demos a un siervo, el Señor nos lo va a recompensar. O sea, Dios bendice a los que le obedecen, a los que lo siguen de corazón, ¿verdad? Entonces, también de eso se trata, mi hermano, de que nosotros caminemos con Dios, porque si estamos necesitados, no esperemos a que Dios nos saque de los problemas para que entonces nosotros vamos a ir a buscar a Dios en la iglesia y en las actividades. Cuando el Señor me responda a mis necesidades o cuando yo salga de este problema, entonces voy a ir al discipulado. No, mi hermano, si tal vez ahí en ese discipulado Dios le va a hablar, tal vez ahí en esa actividad especial que hay, el Señor va a darle respuesta. El Señor va a solucionar sus problemas. Es en el caminar, en el día a día con el Señor, mi hermano, que nosotros vamos a estar viendo la mano de Dios. Por eso, le digo, dejémonos usar, pero estemos dispuestos a hacerlo. No esperemos a que las cosas cambien, ¿verdad? Hasta que alguien me considere un hombre o una mujer de Dios, hasta entonces voy a, en el sentido pues que digan, este hermano es tremendo en la palabra, ¿verdad? No, mi hermano, tenemos que ser hombres y mujeres sencillos, pero amadores de la palabra y del Señor, para que el Señor se mueva. Mi hermano, ¿cuántas veces no hemos visto a alguien que nosotros consideramos, ay, este hermanito tan sencillo, ¿verdad? Que
pues tal vez es tímido, y decimos, no, él es calladito, pero cuando lo oímos hablar, mira, nos resulta que ese hombre calladito, esa mujer tan sencilla, es una mujer tremenda de parte de Dios, ¿verdad? Porque el que seamos personas sencillas no quiere decir que Dios no se manifieste en nuestra vida, mi hermano. Eso es personal, eso es particular, ¿verdad? Usted no mire su condición, mi hermano. Usted métase con Dios, porque Dios no discrimina a nadie. Él no hace acepción de personas, dice. Él se revela, si ya de hecho se reveló a nosotros, y ahora somos hijos de Dios porque nos reveló a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Usted cree que el Señor no nos va a dar todo el paquete, mi hermano? Si Él nos llamó a ser hijos, porque nos quiere bendecir con toda bendición, dice la palabra. Así que solo es de estar dispuestos, mi hermano, y el Señor se va a mover en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Bien, dejamos hasta acá la enseñanza. Espero que esto le sirva a usted para seguir buscando del Señor, para emocionarse, mi hermano, a meterse más con el Señor y decir, bueno, dice el Señor que los dones los anhelemos, ¿verdad? Que le pidamos los dones al Señor, así como también le podemos pedir el bautismo del Espíritu Santo, que quiero decirle, es el Espíritu Santo viene a su vida y a mi vida desde el momento en que nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Desde el momento en que nosotros somos hechos hijos de Dios a través de Jesucristo, ya mora en nosotros el Espíritu del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, somos morada del Espíritu Santo desde el momento en que somos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, las lenguas del Espíritu, eso es algo adicional, ¿verdad? Es un poquito diferente, no es que solo el que hable lenguas tiene el Espíritu Santo, mi hermano. Eso creo que es importante también, porque a veces por esa situación no fluimos en el Señor, ¿verdad? Metámonos con el Señor. Y sí, es importante el Espíritu Santo, como pues el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces busquémoslo, pidámoselo al Señor, ¿verdad? Y el Señor nos lo va a dar, dice, y el Señor nos lo va a dar. Pero así también los dones, mi hermano, el Señor nos va a usar, ¿verdad? Y no importa quiénes somos, si somos grandes o pequeños. Pablo le decía a Timoteo que nadie te juzgue por tu juventud, ¿verdad? Que nadie menosprecie tu juventud, que porque eres un jovencito, un adolescente, van a decir, este patojo, ¿qué puede tener de Dios? No tiene nada, si es un mocoso, ¿verdad? Disculpe la expresión. Pero Pablo le decía a Timoteo que miren en ti el varón de Dios que hay, la revelación, la palabra que tú tienes, ¿verdad? El don que tú recibiste de parte de tu madre y de tu abuelita, de esa revelación que se manifiesta en ti, ¿verdad? Que vean que tú tienes palabra. Bueno, Dios no discrimina a nadie, mi hermano, ni aún porque seamos muy jóvenes o muy viejos, ¿verdad? Que seamos pobres o que tengamos alguna posibilidad económica, ¿verdad? No importa nuestro origen, ni nuestra raza, ni si somos hombres o mujeres, no importa, mi hermano. Dios lo que ve es a sus hijos, a los cuales Él se quiere revelar y en los cuales Él se quiere mover. Y usted y yo somos hijos de Dios y somos aptos para ser usados por Dios. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Agradezco su atención, su compañía. Espero que la enseñanza de esta noche pues haya dejado algo en su corazón, y pues nos estaremos
escuchando en una próxima oportunidad, pues en la próxima vez que me corresponda compartir, pues nos estaremos escuchando. Pero siga usted adelante, siga buscando de Dios, ponga su confianza en Dios, mi hermano. Y si usted está pasando por una necesidad, preséntesela al Señor, que el Señor va a hacer la obra en su vida. Amén. Que el Señor le bendiga y siempre adelante, mi hermano. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.